Bon día, este es el 22º vídeo después de viejo youtuber y vamos a tratar el estándar Palabau que titulado Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país. Bien, la evolución económica de España durante la dictadura, bueno, pues es en cierta medida paralela a la evolución política y evidentemente está pues íntimamente interrelacionada. Es decir, la evolución económica determina también algunas veces la evolución política y viceversa. La primera fase de la primera fase de la economía franquista, pues que también bueno, tiene subetapas, pero bueno, básicamente es la fase de la autarquía que dura desde el final de la guerra hasta el año 59, es decir, un periodo de unos 20 años, que se caracteriza bueno, pues por una doctrina económica, que es eso, la autarquía, de clara matriz fascista, que lo que intenta, bueno, es una doctrina económica que lo que dice que un país para garantizar su soberanía tiene que autoabastecerse de todo aquello que necesite, es decir, importaciones las menos posible. Era un poco, en cierta medida, hacer de la necesidad virtud por una razón, porque bueno, España después de la guerra civil está absolutamente destrozada. Ya habíamos visto cómo había bajado tremendamente la producción industrial, la producción agrícola, destrucción de infraestructuras, una, bueno, pues una pérdida de población muy importante y además de población cualificada, y además una gran dificultad de acceso a los mercados internacionales desde el momento en que al poco de acabar la guerra mundial pues empieza perdón, al poco de acabar la guerra civil empieza la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los países que están en guerra pues tampoco tienen mucho que comerciar con España. Bien, esa doctrina de la autarquía evidentemente necesita de un fuerte intervencionismo estatal, pero claro que al darse además en el contexto de una guerra, de una posguerra civil tremendamente dura, bueno, pues lo que nos implica, bueno, es un enorme mercado negro, sobre todo un mercado negro de amiguetes, incluso los negocios legales tienen un componente oscuro porque están basados un poco, bueno, en esa intervención estatal, claro, favorece un clientelismo feroz, evidentemente se genera una especie de capitalismo de amiguetes, en lo que muchos de los grandes empresarios tienen una mano tanto en el mercado legal como en el mercado ilegal, es decir, el mercado negro, llamado en esta época extraperlo, usando también un nombre que era el de un escándalo de la Segunda República que habíamos visto, pero que en todo caso el escándalo de la Segunda República era bueno, un escándalo muy particular, y en este caso el término extraperlo hace referencia básicamente a ese mercado negro enorme que se da en España durante toda la década de los años 40. Bien, la autarquía se ve agravada de la segunda mitad de la década de los 40, porque aunque acabe la Segunda Guerra Mundial, como llega la condena de la ONU y el bloqueo económico, en el que únicamente Argentina y muy poco más pues se dedican a comerciar de forma intensa con España, pues eso bueno, determina que además el crecimiento económico sea tremendamente lento. España está desabastecida de todo tipo de materias primas, de productos elaborados, y tiene una gran incapacidad para reactivar su actividad industrial o para aumentarla. Pero bueno, van llegando esos productos agropecuarios argentinos que permiten ir saliendo muy lentamente de la penuria. A partir del año 50 ese proceso se acelera un poco cuando Estados Unidos pues ya bueno, llega a acuerdos comerciales con España y llega en diferido ese plan Marshall que habíamos comentado en vídeos anteriores. Pero repito, en todo caso, ese crecimiento lento, eh, que también se traduce pues, en un lento también crecimiento de las ciudades, pues se va a ver interrumpido a finales de los 50, en el año 57 básicamente, porque, digamos, muestra evidentes síntomas de agotamiento. España tenía una balanza comercial tremendamente negativa, tiene una necesidad de divisas acuciante, y el desarrollo económico del país no daba para más. Por eso, en torno a partir del año 59, ya, o sea, ya se sientan las bases a partir del año 57 con un cambio de gobierno, pero vamos, la nueva fase despega realmente en el año 59, que es, bueno, que a partir de ahí se inicia una etapa que normalmente se denomina el desarrollismo y que dura hasta 1973. Ese cambio de gobierno que se da en el 57 implica la entrada de una serie de ministros en las áreas puramente económicas vinculados a la facción ultracatólica del régimen, y que en este caso además están vinculados a una organización que en esos momentos empieza a despuntar, que ya habíamos mencionado antes, que es el Opus Dei. Entonces esos ministros del Opus, que están mucho menos ideologizados, digamos, que sus precedentes, y que, bueno, que
atesoran una capacidad técnica importante, que van a ser conocidos como los tecnócratas. Lo que articula es un nuevo discurso económico en el que se renuncia a la autarquía, se intenta abrir los mercados internacionales, pero sigue habiendo un notable intervencionismo estatal. Aún así, entre el 57 y el 59 se da un plan de ajuste tremendamente duro, que implica el cierre de empresas de participación estatal, o dejar también empresas privadas de otro tipo, e implica también pues una devaluación de la moneda para intentar favorecer las exportaciones, y también se genera una tasa de paro bastante alta, que se va a saldar con una migración masiva. Entre los años 60 y 75 pues emigran aproximadamente 1,5 millones de españoles. La migración ya había empezado antes, pero a partir del año 60 se acrecienta mucho más, que por un lado tiene una enorme ventaja económica para el régimen, porque por un lado sirve para liberar ese excedente de mano de obra, que si no se quedaría en el país, y además sería pues a medio plazo una bomba social. Podría implicar pues un movimiento de disidencia con la dictadura, y que además tiene la ventaja añadida de que esa gente que emigra a los países de Europa Occidental, que en ese momento están necesitados de mano de obra, porque es cuando llega el momento de incorporarse a la vida laboral, aquella generación de europeos no nacidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues esa gente, claro, es una migración masiva de, como dije ya, de 1,5 millones de personas, la mitad de ellos ilegales, por cierto. Cuando se dice que la migración española era legal, no como la migración que llega a España, que es entonces falso. La mitad de los que emigraron eran trabajadores que emigraron pues de forma completamente ilegal. Entre ellos mi padre, por cierto. Lo sé de primera mano, ¿no? Pero esa gente que está en Alemania, que está en Francia, que está en Suiza, manda divisas. Eso va a ser una fuente de divisas, porque en moneda extranjera, a sus familiares que quedan en España. Y eso favorece mucho la balanza comercial, porque entonces España ya dispone de divisas con las que comerciar. Hay varios factores más que favorecen ese crecimiento de las divisas. Bien, a partir del año 64 se articula una política económica que mezcla elementos de planificación con lo que es una economía capitalista, digamos, de libre concurrencia. Se establecen una serie de consultas desde los ministerios económicos que planifican el crecimiento para los 3-4 años siguientes. Vamos a ver unos 3 planes de desarrollo. El tercero no se llegó a completar por la crisis del petróleo del 73, que mandó al traste las previsiones, pero que en todo caso fueron relativamente exitosos, y que consistían básicamente en que empresas públicas y privadas se ponían de acuerdo en una serie de actuaciones planificadas a lo largo de varios años. También desde los ministerios económicos se crearon los llamados polos de desarrollo, 12 áreas concretas del país en las que se consideraba que era una necesidad estratégica desarrollarlas. Entonces se ponían empresas públicas, se llegaba a ciertos acuerdos con empresas privadas para llevar a cabo una serie de inversiones y favorecer el desarrollo de esos territorios. Eso tenía como contrapartida pues condenar a otros básicamente al subdesarrollo y a la migración para proveer de mano de obra a las zonas a desarrollar. Por ejemplo, esa iniciativa estatal se traduce, en el caso de Asturias, en la creación a finales de los años 50 de la empresa pública Ensidesa, con 2 grandes factorías, una en Xixón y otra en Avilés, pero que Avilés va a suponer una transformación tan notable como que en una década Avilés pasa de 25.000 a 75.000 habitantes, que es básicamente mano de obra proveniente de otras zonas de Asturias, o fundamentalmente también del exterior, ¿no? Por ejemplo, mucha inmigración gallega y extremeña, fundamentalmente. También les cuenques mineres, con el desarrollo de la minería, que a finales ya a principios de los 60, se convierten en zona de inmigración pues fundamentalmente, muchísimo trabajador andaluz, extremeño y fundamentalmente de la provincia de León. Las consecuencias de toda esta política desarrollista. Bien, la balanza comercial sigue siendo tremendamente negativa, pero por lo menos hay una gran cantidad de divisas. ¿Por qué? Por un lado, las remesas de los emigrantes, que comenté antes, pero también la inversión extranjera. España era un país tranquilo, no había conflictividad social, la mano de obra era muy barata, así se vendía, y pues oye, usted podía hacer aquí negocios, y se empiezan a instalar una serie de multinacionales, como por ejemplo grandes empresas automovilísticas que se van instalando, por ejemplo, en Valladolid o en Barcelona o en Zaragoza. Y también hay otro factor, que es el turismo. En los años 60 se empieza a desarrollar un turismo de masas en España,
que aparte de los cambios de costumbres que mencionaremos más adelante, se traduce también en un ingreso muy notable de divisas que ayuda a intentar equilibrar esa balanza comercial, repito, tremendamente deficitaria, porque España sigue necesitando maquinaria, maquinaria especializada que tenía que venir del extranjero, y también bueno, el combustible fundamental de todo, que es el petróleo, la fuente de energía fundamental que hacía funcionar esa industria. Pero el resultado final es que en los años 60 podemos decir que España ya es un país industrializado, con unas cuantas décadas de retraso respecto a Europa Occidental, pero ya era un país desarrollado en el que la población urbana era, bueno, claramente mayoritaria, donde la industria el sector secundario, la industria, empleaba el 37% de la población activa, y se nota también un crecimiento notable del sector servicios que estaba estancado desde, bueno, pues nada, desde el final de la Guerra Civil, porque aparece, bueno, pues un desarrollo también del sistema del sector sanitario, del sector educativo y del sector, bueno, de servicios para atender esas necesidades que van generando esas ciudades en constante crecimiento, que multiplican en algunos casos su tamaño, como es el caso fundamentalmente de Madrid, Barcelona, Valencia, pero bueno, también pasa, por ejemplo, aquí en Asturias con el caso de Ubió, Xixón o el ya mencionado de Avilés. Bien, otra consecuencia va a ser el aumento del consumo. La población española empezó a acceder a unos niveles de consumo, bueno, nunca vistos antes entre la clase trabajadora, pero también lo veremos más adelante. Ahora bien, digamos que toda esta situación, que además genera unos grandes desequilibrios territoriales, salta un poco por los aires con la crisis de 1973, donde se mantiene el modelo, pero que empieza a renquear desde el momento en que bueno, pues la balanza comercial negativa se dispara por la carestía del petróleo y se empieza a disparar la tasa de desempleo, que empieza a dar, que bueno, baja drásticamente los niveles de consumo, a lo mismo que disminuye también el turismo. Todo esto va a generar una situación social bastante explosiva, que como ya comenté también va a ser aprovechada por las fuerzas de oposición en los sectores finales del franquismo, y que ya veremos en vídeos posteriores. Hasta aquí y que os preste.